Es Rubén Salgado, José, ¿no? sí, José Rubén Salgado Castillo. José Rubén Salgado Castillo. Ajá. Ok. Ya. Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí con el licenciado José Rubén Salgado Castillo. Mucho gusto. Mi nombre es Guillermo Eduardo Barrales López. Yo estudio en la escuela universitaria Univermillennium, la carrera de Comercio Internacional y Aduanas. Es un honor que usted me pueda responder estas preguntas, dado que necesito para mi exposición. La primera pregunta es, ¿qué es jurisprudencia? La jurisprudencia son 5 resoluciones que emite la autoridad cuando una ley no es clara ni precisa. Dice el texto: ciencia del derecho, enseñanza doctrinal, dimana de los fallos o decisiones de autoridades gubernativas y judiciales. Es decir, que si aquí en esta ley hay una oscuridad, no es precisa, o una imprecisión, entonces se va a nombrar, se va a resolver sobre al respecto. Cada resolución sería una tesis aislada. Hasta juntar 5 resoluciones, esto haría una jurisprudencia, perdón. Y la jurisprudencia, el efecto que tiene es igualito de aplicación como la propia ley. La ley lleva un proceso legislativo para su creación, pero la jurisprudencia tiene el mismo efecto de validez como una ley. Okay. Muchas gracias. Conforme a esto, ¿cuál es la jurisprudencia que se aplica de la Suprema Corte de Justicia Nacional en el régimen aplicable a la moneda extranjera? La moneda extranjera, la jurisprudencia es tan amplia, no puede haber nada más una sola jurisprudencia aplicada a un caso específico. Si vemos el aspecto de la jurisprudencia en los temas, vemos una gran variedad de jurisprudencias. Lo que yo puedo aplicar sería esta que está aquí señalada, que se llama moneda extranjera, los artículos 8, 9 y 4 transitorios de la ley monetaria que regulan la forma en que se deben liquidar en el territorio nacional las obligaciones contraídas en aquellos no violan la garantía de irretroactividad prevista en el artículo 14 constitucional. Es decir, no puedo abocarme específicamente a una sola jurisprudencia para un caso específico. Hay gran variedad porque los criterios que van a aplicarse son diversos. En ocasiones se emite una resolución en un tenor y después cambia en otro tenor. Incluso hay jurisprudencias en sentido contrario de las que originalmente se establecieron. Por eso no puedo utilizar para un caso específico esta. Bueno, con base a los artículos que usted está retomando, ¿en qué se dictamina dicha jurisprudencia? Está viéndose aquí a la obligación. Cuando las partes contraen una obligación a través de un contrato, vamos a pensar en un contrato de compra-venta. Yo compro un artículo y le pongo en dólares que se va a pagar. Por ejemplo, las casas en Interlomas no están vendidas, no se venden en moneda nacional, se establecen en moneda extranjera. Entonces, esto me va a llevar a que tiene un equivalente. Voy a pagar en dólares o su equivalente. Cada dólar en México tiene un precio de acuerdo al día en que se va a pagar. No es un precio establecido del dólar, sino que varía diariamente. Entonces, o fuera otro tipo de moneda, también el equivalente. Eso es lo que me lleva a una jurisprudencia, porque aquí no hay claridad en la norma jurídica y me dice, págalo al equivalente, pero no dejes de cumplir tu obligación. No porque esté en moneda extranjera, dejo de cumplir mi obligación, sino que lo pagaré en un equivalente. Ok. Bueno, y con base al régimen, a la moneda extranjera, ¿cómo beneficia o perjudica en el nivel microeconómico y macroeconómico? Si lo vemos desde el punto de vista macro, sería nada más dentro del país, y macro es fuera del país, micro dentro del país. No perjudica ni beneficia, sino que tiene que ser aplicable el criterio jurisprudencial. Tienes que, tomando como referencia lo que estamos señalando, tengo que cumplir mi obligación si el contrato es dentro del país o es es a nivel internacional. Hay comerciantes de Estados Unidos
con comerciantes mexicanos, hacen un contrato internacional y de esa manera también se establece el tipo de moneda que va a establecerse. Macroeconómicamente, ahí está manejándose la obligación. Pero también aquí en México podríamos hacer una compraventa de un artículo que venga de importación y de esa manera se pagaría en la moneda que se establezca, nacional o extranjera, o al equivalente de la extranjera. Así lo veo. Ok, bueno. Nosotros al citar la jurisprudencia, en cuanto a la moneda extranjera, podemos rescatar varios elementos primordiales que se tienen en los encabezados. Nos gustaría que nos explicara de acuerdo a su experiencia. Sí, el encabezado de esta jurisprudencia, el encabezado nos indica qué es el contenido de la jurisprudencia. Ajá. Dice, por ejemplo, aquí, moneda extranjera, los artículos 8, y nos refiere a los artículos transitorios de la ley monetaria, que nos está hablando primeramente de la ley. ¿Qué artículos? Que regulan la forma que se debe liquidar en el territorio nacional. Ajá, aquí nos está indicando, ya para no meternos a leer todo el contenido del encabezado, me dice qué es lo que ando buscando. Si estuviera diciendo que la moneda extranjera en ese país no va a ser de acceso a circulación, entonces aquí ya para qué le busco y leo todo. Con el encabezado me da el margen de la idea que ando buscando. Generalmente las jurisprudencias señalan el puro encabezado. Yo las amplío para ya buscar su contenido. ¿Cuál me interesa? ¿Cuál jurisprudencia me interesa? Leo los puros encabezados. Si no me interesan, las dejo hasta encontrar la que con el encabezado me da la idea que yo pretendo en la investigación que pretendo hacer. Ajá. Y ya su contenido viene desglosado el encabezado. Ajá. Ok, bueno. La siguiente pregunta es, ¿qué es o a qué se refiere como a la jurisprudencia con séptima sala? Séptima sala, o sea, es una, dentro del organigrama del tribunal, la Suprema Corte se desglosa en juzgados de distrito, colegiados y salas. Entonces las salas tienen relación con los ministros. De ahí se emiten las resoluciones en cuanto a las jurisprudencias. Ajá, ahí los criterios se manejan. Es dentro del organigrama, así como lo voy a poner más sencillo porque es más amplio el organigrama de la Corte. Como en un juzgado, está el juzgado y están las salas de apelación, el juez y la sala de apelación. Acá también hay diferentes tipos de autoridades dentro de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces las salas son parte importante también del organigrama de la Corte. Ok, bueno, de acuerdo al artículo 8 de la ley monetaria, establece que la moneda extranjera no tiene curso legal en la República Mexicana, pero al estar en algunos estados, todo se cobra en alguna divisa o diferentes a la del país. ¿Esto a qué se debe? El derecho privado lo permite. Bien es cierto que la moneda circulante en nuestro país es el peso, pero eso no exime de que los particulares también celebren contratos, le llamamos obligaciones nosotros, que crean obligaciones con moneda extranjera. Ajá. Bien es cierto que el peso mexicano es esta moneda de mayor circulación, pero puedo hacer negocios, puedo hacer contratos, puedo crear obligaciones, puedo hacer un pagaré y estableciéndole que la obligación sería en base a moneda extranjera. Me lo permite la ley. Ok, y bueno, y eso nos da parte a la siguiente pregunta. ¿Por qué se permite? Porque el derecho público y el derecho privado, aquí lo estaríamos viendo. El derecho público es lo que maneja la autoridad, por ejemplo el derecho laboral, aquí se preocupa uno por el interés social que sería el obrero, los campesinos por igual, el derecho penal por igual también, la autoridad es la única que castiga, no hay particulares que tengan cárceles particulares, por eso vemos el derecho público. El derecho privado es la libertad que se da entre las personas particulares, entre dos personas, como tú y yo. Podemos celebrar un contrato porque el derecho privado nos da la libertad de crear obligaciones, siempre y cuando estas obligaciones no vayan en contra del derecho, la moral y las buenas costumbres.
nos da la libertad de poder obligarnos a través de un contrato y nos da la libertad de si queremos moneda nacional o moneda extranjera. Okay. ¿A qué leyes y regulaciones se encuentran sujetas la moneda extranjera en nuestro país? Al derecho mercantil, generalmente, a las instituciones de crédito, como son bancos, aseguradoras. Yo lo veo más en tres aspectos, en ese aspecto. Derecho mercantil, que abarca también seguros y fianzas, la ley de seguros y fianzas. Ajá, instituciones bancarias. Lo veo por ese lado. Más en ese aspecto, porque son ya derecho particular, derecho privado, perdón. Bueno, estas son al parecer de una manera de solvencia, pero ¿con qué finalidad se complementan? Pues de acuerdo a la necesidad que se tenga del complemento. Tengo una norma jurídica mercantil, pero necesito meterle seguros y fianzas. Un seguro, quiero un seguro que cuando yo fallezca a mis hijos les den en dólares la indemnización. O quiero un servicio médico, un seguro de servicios de seguros y gastos médicos en un hospital donde es extranjero. Quiero que me manden a Houston. Entonces, esto hago una conjugación de diversos lineamientos jurídicos. No me baso a una sola norma jurídica. El derecho es un complemento. No puede ser, es integral. No es nada más una norma jurídica, sino puedo incrementar con diferentes normas jurídicas. Ok, bueno, al no cumplir con alguna de estas responsabilidades o obligaciones, ¿en qué momento entra un amparo? El amparo yo lo señalaría de esta manera, como lo puse aquí. Primera instancia, segunda instancia y tercera instancia. Pensemos, si el seguro de vida no me lo, yo como beneficiario no me lo pagaron, entonces demando a la aseguradora en primera instancia. Si el juez no me da el fallo a mi favor, tengo un recurso ordinario que es la apelación, segunda instancia. Y entonces, si la sala me vuelve a dar un fallo en mi contra, confirmando la sentencia del juez, entonces me voy al amparo. El amparo tiene que ser agotado los recursos ordinarios. Hay lugares donde el amparo puede ser después de la primera instancia. Y entonces hay amparos que se tienen que agotar todos los recursos. Okay. Pero mi siguiente pregunta es, ¿cuál es el procedimiento de este proceso? ¿Qué es lo que ellos me explicaban? ¿El proceso de que del amparo? Ajá. ¿Cuál es el procedimiento del proceso de amparo? Ajá, cuando yo ya, en la primera instancia yo me peleo contra de ti porque no me pagaste mi seguro, tú eres aseguradora y no me pagaste mi seguro como beneficiario, me peleo contra de ti, somos particulares. Después la sentencia sale en mi contra y me peleo ahora, por decir un término pelearse, pero es jurídicamente hablando, procedo en contra de el juez, me voy a pelear contra el juez, no estoy de acuerdo con su sentencia y presento una apelación. La apelación, las salas de apelación tienen 3 magistrados. Ellos resuelven dos votos a favor o 3 votos en mi contra. Ajá. Así, si el fallo vuelve a perjudicarme, yo entonces en ese momento contra la sala que dictó la resolución en mi contra, voy a presentar el recurso de garantía, el juicio de garantías. También se llama juicio de garantías el amparo. Ajá. Y es un juicio porque ahí sí hay una demanda. En la apelación hay un escrito nada más, pero en amparo es una demanda de garantías. Ajá. Ya no son garantías, ahora son derechos humanos con la reforma que ha habido. Garantías individuales, más derechos humanos más garantías individuales con la reforma que hay. Y hago una demanda en contra de la sala, de la sentencia emitida por la sala, y entonces se le hace saber a la sala que hay un amparo en su contra y que rinde un informe previo justificado con todo el expediente en copia certificada y con todos los originales los remite al colegiado. Y entonces el colegiado ya tiene la demanda y la contestación en base al informe. Y entonces hay una audiencia también llamada constitucional y ahí generalmente se tienen por presentar todos los documentos y después se dicta la sentencia. Ajá. La sentencia es lo que va a ordenar a la sala, modifica o también puede confirmar y decirle a la sala, tienes razón, la sentencia que tú dictaste está correctamente bien, entonces no te voy a cambiar nada. Pero puedo decir también, no estoy de acuerdo con esto, modifícalo en este sentido.
y te revocan la sentencia. Y entonces ordena a la sala que modifique la sentencia en los siguientes términos. Y dice, sí, ampara y protege. Cuando el fallo del amparo no es a mi favor, dice, no ampara ni protege la justicia federal. Si el fallo es a mi favor, dice, sí, ampara y protege la justicia federal a fulano de tal en los siguientes términos. Aquí así se maneja. Bueno, con esto me queda claro lo que es la jurisprudencia como tal y lo que se deriva en moneda extranjera. Muchas gracias por su atención y gracias por prestarnos en este momento para que resolviera mis dudas y mis preguntas. Lo que se les ofrezca, si está a mi alcance y mi conocimiento, les puedo ayudar. Muchas gracias por su tiempo. Ajá.